Hola, estamos en la onda digital conversando hoy con Eduardo Bas como invitado. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. El motivo son los 15 años del Proyecto Miramar. Vamos a ver qué es el Proyecto Miramar, un poco la idea de tener a Eduardo Bas Ehue, como es conocido por la gran mayoría acá, es hablar un poco sobre esos 15 años del Proyecto Miramar y sobre lo que están planificando para festejar esos 15 años. Pero antes que nada, bueno, decirnos un poco qué es el Proyecto Miramar. Bueno, mira, el Proyecto Miramar es, en primer lugar, una red política que surgió en el año 2003. Hay que ubicarse en aquel contexto de Uruguay, un Uruguay que estaba inmerso todavía en la explosión de lo que fue la crisis financiera, económica y social del 2002, con aquella caída estrepitosa de los niveles de actividad económica, del desempleo, el cierre de empresas. Entonces, en ese contexto precipitó a miles de uruguayos a la desesperación, a salir del país y a su vez a la búsqueda de respuestas políticas ante la situación. Es un proyecto, una fuerza política, un sector que se caracteriza fundamentalmente por trabajar a nivel de redes, ¿no? Ahí está, mire, porque ese momento coincidió con la búsqueda, a su vez, que venía haciendo un grupo de gente de la cual yo participaba, que habíamos sido militantes en las décadas anteriores, incluso muchos desde la época de la dictadura, en organizaciones tradicionales de izquierda. Entonces, luego de la crisis de los años 90, de la caída del socialismo real, de la crisis del Partido Comunista en Uruguay y los fenómenos vividos en la propia izquierda uruguaya, muchos de esos militantes quedamos a la deriva por varios años, pero a la deriva en el sentido de no estar insertos en la vida política de una organización concreta, pero bajo el paraguas frente amplista siempre. Y nos fuimos reuniendo, analizando lo que nos había pasado, discutiendo, y queríamos buscar nuevas formas de hacer política. Y encontramos ese fue el arranque. Eduardo Bas es profesor de matemáticas, es fundador del Proyecto Miramar, es uno de los fundadores del Proyecto Miramar y uno de sus referentes hoy en día. Que el Proyecto Miramar, según tengo entendido, la definición básica que tiene es que para integrarlo lo que se te pide es que sea frente amplista, ¿no? Es así, una aclaración por cómo son los hechos. Yo soy un docente idóneo, no titulado. Mi profesión es otra, que ser analista en computación, por las dudas. Conviene aclararlo. Conviene aclararlo hoy en día. ¿Licenciado no sos? No, licenciado no soy. Analista de la UDELAR, de la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, el Proyecto Miramar justamente surgió a raíz de que ya en el 2002 había surgido una importante red que se llamó Sociedad y Política, que se definía progresista. Hay que recordar que en aquel momento existía el Encuentro Progresista, que era una alianza donde estaba incorporado el Frente Amplio como fuerza principal, junto con otros sectores, como eran los sectores de Michelini, el Nuevo Espacio y algunos otros que todavía no habían vuelto al Frente Amplio o no habían sido nunca al Frente Amplio. Y entonces, esta red, que tenía un perfil más nítidamente frente amplista, prefirió en el 2003 ya definirse de esa manera. Y es así que hasta ahora hemos mantenido esa como nuestra única condición para poder ser parte de esta red política. Más allá de que muchos dicen que, o por lo menos capaz que en un comienzo estaba formado básicamente por excomunistas, ¿puede ser? Ah, sí, totalmente. Yo te diría que puede haber habido algún caso que no, pero prácticamente el 100% de los iniciadores de esta red pertenecieron sobre todo a la juventud comunista, que puede para algunos parecer un matiz, pero había una importante diferencia generacional en eso, con gente que incluso fundó Sociedad y Política, que muchos eran ex militantes del Partido Comunista. Esta gente que fundó Proyecto Miramar venían de una experiencia común en la clandestinidad, en la dictadura y a la salida de la dictadura, y el tránsito ese que se da entre el 85 y la crisis de los 90 en el movimiento comunista internacional, los países socialistas y en el propio PSU y la UJC en Uruguay, y habían
hecho un recorrido común, o sea, tenían muchas cosas discutidas, vividas, pensadas y sufridas juntos, ¿no? Y eso es parte de la base, sí, del Proyecto Miramar. ¿Y por qué Proyecto Miramar? ¿Qué hay de conspirativo en el nombre Miramar? Claro, como todo es una casualidad histórica, que nos reunimos por primera vez, hicimos una asamblea pública, un grupo de 7, 8 compañeros que trabajábamos asiduamente en forma colectiva en lo que se llamaba el Grupo de la Mondiola, porque nos reuníamos en ese barrio, convocó una reunión amplia con su gente amiga y se hizo en el Club Miramar de básquetbol, allá en la calle Santiago Gadea, no el Miramar de fútbol. Y entonces decidimos ahí constituir una red de correos electrónicos y el que la fue a armar pregunté, bueno, ¿y qué nombre le ponemos? Y bueno, nos anda poniendo algo transitorio y después vemos. Y el transitorio fue permanente. Dijo, bueno, Proyecto Miramar, porque era un proyecto que nacía ahí y quedó como algo permanente. Y después cobró vida propia, porque esto realmente ha sido un proyecto, es algo en construcción permanente y que no pretende cerrarse ni transformarse en un nuevo partido político. Ahora bien, ustedes tienen un funcionamiento básicamente por vía de red, de correos electrónicos, ¿no? Hay instancias presenciales, ¿cómo es eso? Es decir, nosotros, junto a la definición de Frente Amplista, hemos incorporado unas muy pocas más que somos parte del movimiento Frente Amplista, es decir, no queremos constituir un nuevo grupo político, no disputamos cargos en la orgánica. Hay gente que integra a su vez varios grupos políticos, ¿no? Ahí está. Y entonces eso llevó, con el correr de los años, a una ampliación y un cambio total en el origen del Frente Amplio, de Proyecto Miramar. Hoy hay cantidad de gente que lo integra, que no tuvo nada que ver con aquella fundación, que viene de orígenes totalmente distintos y que justamente tienen hoy doble o triple militancia, es decir, participan en la orgánica de los comités de base o coordinadoras del Frente Amplio y a su vez tienen militancia partidaria en el Partido Comunista o en el Partido Socialista o en el MPP o en la Vertiente, es decir, confluimos ahí en Proyecto Miramar gente de muy diverso pelo, pero con esa característica. Somos movimiento, no estamos incluidos en la orgánica del Frente Amplio, no queremos constituir un nuevo grupo político y no disputamos cargos, ni en el Frente Amplio y mucho menos cargos en el Estado presentando listas o representando a Proyecto Miramar en alguna instancia. Ustedes han sido impulsores fundamentales de lo que se conoció como el movimiento Las Redes Frente Amplistas, ¿no? Es así. Nosotros, una de las estrategias de desarrollo que nos planteamos desde el principio fue promover la construcción de nuevas redes. Es decir, nos parecía que esta forma de transitar en la práctica, aquello de, bueno, ensayemos nuevas formas, tenía que ser algo concreto, porque pasamos años diciendo hay que buscar nuevas formas de hacer política. Nosotros encontramos esta, que no decimos ni que sea la mejor, ni la última, ni sustituya nada, pero era una forma que no teníamos y ha sumado. Y fuimos ensayando eso de buscar que nuevos nodos, decimos nosotros, nuevas redes, se fueran enganchando a su manera, buscando frente amplistas que trabajaran por sus intereses, por sus gustos, por sus afinidades, por su geografía. Y bueno, cuando explota Facebook en Uruguay, que coincide con el año 2009 y la campaña electoral, realmente ahí se da la explosión de las redes frente amplistas, que habían nacido en 2008, en la estatua de Confucio en el Parque Rodó. 2009, campaña electoral, algunas iniciativas del Proyecto Miramar y de las redes frente amplistas que incluso en un principio fueron muy mal vistas por la orgánica del Frente Amplio, ¿no? Efectivamente. Nosotros nos juntamos ahí en 2008, previo al Congreso del Frente Amplio, que iba a definir las candidaturas, en la estatua de Confucio, jugando con el nombre de Confucio y la confusión reinante en el Frente Amplio y el grado de enfrentamiento interno, ¿no? Al extremo que no se podía elegir un nuevo presidente del Frente Amplio por las disputas que había. Y en 2009, nosotros de todas maneras entendimos que teníamos que apoyar con todas nuestras fuerzas, que eran pequeñas, al Frente Amplio en su campaña electoral. Nosotros solo apoyamos los candidatos comunes del Frente Amplio, pues cada uno vota lo que le parece, tanto en las internas como después en las listas a los cargos públicos. Entonces ahí, cuando llamamos a la primera concentración en la Rambla, la orgánica del Frente Amplio
sacó un comunicado llamando a no participar. Incluso lo hizo público en algunas radios diciendo que era una posible provocación cuando el inicio de la campaña electoral, que podía perjudicar al Frente Amplio, porque eso no era de la orgánica, nadie sabía quién estaba atrás. Y sin embargo, la gente que estaba deseando salir a hacer campaña Frente Amplista se volcó por miles a la Rambla. Y bueno, tal fue así que alguien le avisó al Pepe Mujica, que era el candidato en ese momento, y el Pepe apareció allá en su Fusca, se dio una vueltita por la Ramírez, que fue la concentración principal, y de alguna manera santiguó a las redes Frente Amplista. O sea, lo que la orgánica dijo, no, esto es una provocación, Mujica, avisado de que había miles de Frente Amplistas con sus banderas pacíficamente y poniendo al frente en la calle cuando la orgánica no podía sacarlo, dijo, esto hay que apoyar. Y así nacieron. Y después vino el banderazo, ¿no? El famoso banderazo. Ahí está, a los pocos días empieza esa campaña, también con la iniciativa espontánea en las redes. Una madre y una hija, Ana Osta, y su hija, hablan del tema de qué hacer. La hija le dice que habría que hacer, ¿por qué no hacer una bandera grande? Lo publican en Facebook, eso lo toman otros compañeros también, les gusta la idea, y surge la idea de hacer una bandera gigante. Y se hace con tela comprada, con banderas viejas que la gente guardaba, incluso gente que tenía guardadas banderas de la fundación del Frente Amplio, que habían estado escondidas durante toda la dictadura, las empiezan a aportar, y esta compañera, Ana, que era una trabajadora de la aguja, era costurera, ella misma empieza a armar la bandera y a coserla. Y se salió con una bandera al principio que superaba los 200 metros, el primer banderazo que se hizo por 18 de julio, y empezó a concitar un éxito fantástico. Incluso muchos dirigentes frente amplistas que veían con bastante antipatía y recelo a las redes, empezaron se peleaban para estar en la primera para fila. Estar adelante, porque aquello era fotografiado, salía en la televisión, concitaba el apoyo y la adhesión de miles. Y las redes se propusieron llegar al acto final de la campaña con una bandera que superara los 1000 metros, cosa que se logró efectivamente, y en el acto final se salió acá desde la casa de Seregni, del famoso balcón de Seregni, que fue donde habló cuando fue liberado el 19 de marzo del 84, para que fuera Boulevard y Boulevard. En Boulevard y Boulevard. Para que fuera bien simbólico, salimos desde ahí y hay fotos que la bandera ocupa todo Boulevard hasta el obelisco y después agarra el 18 de julio, eso está fotografiado y filmado, pasando por arriba de la cabeza de la gente en aquel acto hasta que llegó al escenario y se le entregaron a Pepe y a Danilo, que eran la fórmula, ¿no? Una cosa impresionante que nunca se había visto en Uruguay. Y ahora nosotros podemos decir con orgullo, aunque no lo reconozca nadie, ni importa, que todo el mundo hace banderazos. Los demás partidos tienen banderazo, las organizaciones juveniles, los sindicatos hacen sus banderazos, que fue traer al Uruguay a la movilización política una nueva forma de manifestar que se propagó y sigue siendo utilizada. Nosotros seguimos haciendo banderazos en la campaña siguiente a esa, claro. Siempre con el mismo éxito, ¿no? ¿Cuánta gente tiene el proyecto Miramar? El proyecto Miramar cerca de 500. Que es una red de correos donde todos escribimos sin ningún tipo de censura lo que queremos escribir. Hay un moderador que solamente se encarga de dar las altas y las bajas a las redes, y si hay algo fuera de tono, algún insulto de un compañero o una compañera que dice algo que no corresponde, desde esa óptica se la observa, pero después las opiniones son libres, las discusiones son sumamente fuertes sobre cualquier tema, pero en el plano del respeto y las ideas. Ahora bien, 500 personas opinando de diferentes temas o desde diferentes ópticas, ¿adopta decisiones el proyecto Miramar? Pocas. Es decir, tiene un ámbito, la red propiamente es un ámbito de información, de debate, de formación de ideas, donde circulan muchas cosas, porque no es solo la política, hay hasta a veces planteos estrictamente personales, desde felicitaciones de cumpleaños, homenajes a algún compañero o compañera por algún logro personal. Es decir, es muy rica y variada la vida en la red, y la gente se engancha en distintos hilos, según el tema, porque le gusta, porque lo entiende, porque le preocupa, porque puede aportar. Pero en general se caracteriza por no tomar decisiones
salvo casos muy contados. O sea, en 15 años la red Proyecto Miramar ha sacado muy pocas declaraciones ante temas que han sido muy convocantes para nosotros y que cuentan con casi la unanimidad. Es difícil decir que todos los integrantes del Proyecto Miramar se pronunciaron, pero el grueso de las declaraciones que salieron han salido con el apoyo de casi todos los participantes. Y si no, en reuniones presenciales que también hacemos, donde sí nos reunimos un buen rato con un temario preanunciado, discutimos y sacamos alguna resolución. ¿Y cómo ve hoy, si hay desde el proyecto de Miramar un consenso en el análisis de la actual situación, o cómo la ve Eduardo Vaz? ¿Cómo analizas la situación del país hoy? ¿Cómo está Uruguay? Mi visión sobre el proyecto general del Frente Amplio, yo creo que el Frente Amplio ha cambiado el país en estos años desde que gobierna. Primero por una razón casi obvia de que veníamos de una de las peores crisis de la historia nacional que lideró Jorge Valle. No deliberadamente, por favor, ¿no? Valle ya está muerto y no vamos a hacer más leña del árbol caído, pero fue una política económico y social que no evitó, ni siquiera intentó amortiguar aquella crisis que se venía anunciando desde hace unos años, y se continuó con la política neoliberal de regulación y se precipitó tremendamente. Entonces era muy difícil, había que hacer un gobierno muy malo para venir después de Valle y no mejorar la situación. Y además coincidió con la explosión en el precio de las commodities de América Latina, o sea que el Frente Amplio encontró un par de factores muy importantes a favor. Un país que salía de una crisis brutal y a su vez una situación económica favorable para sus productos. Entonces esos fueron dos grandes factores que facilitaron un inicio pujante del Frente, que además se estrenaba como partido de gobierno después de tantos años de estar en la oposición. Hizo realmente cambios estructurales profundos. O sea, en particular la reforma que se hizo de la DGI y toda la reforma tributaria es uno de los cambios más importantes que ha tenido el país en la materia en su historia. Pero se metió mano en muchas áreas del Estado, se metió mano en muchas áreas de la educación, en la salud, que todo hoy es cuestionado y con razones justas y algunas injustas, es cierto, y está bien, porque lo podemos hacer producto del desarrollo que tuvimos. Porque si uno mira las cifras objetivas que da tanto los organismos nacionales como internacionales, el país ha mejorado sustancialmente en los ítems que habitualmente se miden, ¿no? Bueno, la pobreza, la indigencia, la mortalidad infantil, la calidad de vida, la calidad de la democracia, la libertad de prensa, la agenda de derechos, etcétera. En todos los índices Uruguay ha mejorado y está posicionado entre los mejores de América o el mejor de América, y en algunos casos entre los mejores del mundo. Por ejemplo, en su democracia, en la conectividad, en la experiencia del Plan Ceibal. Ahí ya calificamos a nivel mundial, no solo latinoamericano. Entonces, eso rompe los ojos, pero no oculta todos los problemas, algunos viejos que no logramos resolver, algunos que seguramente hasta ahondamos por no haberlo atendido, y muchos problemas nuevos que no los conocíamos y mucho menos tenemos una respuesta elaborada. ¿Van por el mismo camino el gobierno y la fuerza política Frente Amplio, o sentís que hay como cierto desfasaje, yo creo que hay un divorcio? Yo creo que hay un desfasaje muy grande, que en algunos puntos ha llegado a ser casi un divorcio, aunque la pareja sigue peleándose, pero sigue marchando. Por ejemplo, fue casi un divorcio con lo del TLC con Chile, cuando un plenario trató de votar de que no se aprobara en el Parlamento. Y bueno, ahí hubo que negociar en la interna, discutir para que en el plenario siguiente, por pocos votos, se lograra aprobar. Un acuerdo firmado hacía un año por el presidente de la República, ¿no? O sea, quizás los golpes más duros donde el Frente Amplio, como partido, pasaba a la oposición frontal, dejando al presidente aislado a nivel nacional e internacional, ¿no? Bueno, hubo una serie de negociaciones intensivas para lograr que por pocos votos se hiciera. Ahora, por ejemplo, con lo del dique Maguá, el Senado votó ese proyecto y ahora
la departamental de Montevideo, muchos meses después que eso aconteció, recomienda que los diputados no lo voten, un proyecto que es iniciativa del gobierno y que ya votaron los senadores. Entonces, es decir, son contradicciones que a uno le resultan un poco inexplicables si es un observador externo, ¿no? Conociendo la interna del Frente Amplio, hay que decir que también es parte de su riqueza. Y hoy, ¿no? Cuando yo te nombraba como profesor y vos hacías la pertinente aclaración, el caso Sendik, ¿cómo lo vieron en la interna? Supongo que habrá generado fuertes debates. ¿Cómo lo ves tú? ¿Habría que haber sido más duro con Sendik? Sí, mirá, yo por suerte ahí la memoria de los archivos me puede acompañar. El Proyecto Miramar no sacó una resolución como tal, había algunos compañeros que incluso hasta hoy siguen defendiendo a Raúl Sendik. Yo diría que la mayoría de la gente fue muy crítica con Sendik. Lo que sí fue casi unánime fue el apoyo a la gestión del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Y personalmente yo creo que el Tribunal de Conducta Política fue el que salvó al Frente Amplio. Yo creo que uno en política puede meter la pata todo el tiempo, ¿no? Como Tabaré hizo famoso en sus discursos, se puede meter la pata pero no la mano en la lata. Yo creo que Sendik no es que haya metido la mano en la lata, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, que se haya enriquecido estrepitosamente, que tenga cuentas en Suiza o cosas así. Pero el Tribunal de Conducta Política mostró que el uso de la tarjeta corporativa fue nefasto. Y lo dicen compañeros intachables de los distintos sectores del Frente Amplio que componen ese tribunal. Y eso llevó a que Raúl Sendik tuviera que renunciar, porque nos mintió con lo del título, que le hace a su carrera política para nada, lo que le hace es a su moral. Y a su credibilidad. Claro, nada menos que el vicepresidente de la República, uno de los cuadros jóvenes de relevo que se planteaban en el Frente Amplio, nos mintió y nos siguió mintiendo cuando las pruebas eran abrumadoras, hasta que al final lo tuvo que reconocer y nunca estuvo la medalla de oro y nunca estuvo el diploma. Entonces, eso, como tú decís, la credibilidad se vino abajo. Entonces, yo creo que el plenario del Frente Amplio no estuvo a la altura y sigue sin estarlo por no sancionar a Raúl Sendik, porque era lo que correspondía, comprobado los hechos por el Tribunal de Conducta Política, donde tuvo, como corresponde, el derecho de descargos y de presentar sus pruebas. Analizado todo eso, los compañeros dijeron, está en falta. El plenario del Frente Amplio se cayó porque Raúl Sendik no dijo que renunciaba, salió del plenario, dijo afuera del plenario que renunciaba y todavía se fue enojado protestando contra muchos sectores del Frente Amplio. Yo creo que realmente el Frente Amplio, su plenario, está en falta con la sociedad toda y con el Frente Amplismo mayoritariamente. Entonces, entre esos cambios que vos señalabas tal vez como revolucionarios en el país que llevó adelante el Frente Amplio en sus 3 gobiernos, y estos divorcios, estas peleas, estas internas complicadas de la fuerza política, ¿se hace necesario un nuevo pacto? Mira, sí, yo creo que sí. Nosotros, ya digo, desde las redes hemos propugnado la democratización del Frente Amplio, la transparentación de su funcionamiento y de la toma de decisiones, la no perpetuidad en los cargos, la no repartija política partidaria. Eso hemos hecho declaraciones sobre estos temas y con poco éxito. Quizá uno de los logros más importantes fue lograr que el Frente Amplio tomara la decisión de elegir a la presidencia del Frente Amplio por voto directo de sus adherentes. Y cuando nosotros lo planteamos con Proyecto Miramar, todavía no estaba en las redes Frente Amplista, en 2007, no tuvimos ningún eco, se lo llevamos a todas las bancadas la propuesta de hacer elecciones directas para destancar la situación interna, que no había acuerdo entre los sectores para dirimir quién podía ser presidente del Frente Amplio, que lo resuelva la gente, como en cualquier fuerza democrática. No hubo manera. Y 5 años después, en 2012, cuando ya era inevitable la situación y la presión era inaguantable, se hicieron elecciones directas, ganó Mónica Javier, además fue la primera mujer presidenta, y participaron 180.000 personas en aquella resolución. Eso abrió, pero el mecanismo de la interna funciona de tal manera que el plenario es controlado por ciertos sectores, porque
se ha reducido el movimiento y es decir, existe un movimiento frente amplista que va a los comités y participa en los coordinadores, existe. Es muy pequeño y lo que no tiene Goyete a esta altura, porque es todo pérdida para el Frente Amplio, que se entienda que solo eso es la representación del movimiento. Tiene que haber, vos hablaste de Mónica Xavier, ¿tiene que haber una mujer en la fórmula del Frente? Yo creo que hoy en día se ha ido imponiendo esa realidad y tiene que haber, ¿no? Por la paridad, pero además porque creo que hay mujeres en el Frente Amplio que tienen la cualidad, la capacidad de liderar. Y además es como todo, si uno no da el lugar, no puede emerger gente. Pero yo creo que hay mujeres que tienen condiciones propias, aún sin establecer la cuota política, que perfectamente pueden ganar en las internas, ¿no? Te quería decir una cosa, Daniel, con lo del nuevo pacto. Entonces, yo creo que quizás la mayoría de los Frente Amplistas ni saben, para modificar el estatuto del Frente Amplio se necesitan 9/10 de los votos del plenario. Entonces uno dice, pero estamos todos locos, 9/10. Es más difícil que reformar la constitución de un país. 9/10, es casi la unanimidad. Entonces pasan los años, cambian las organizaciones, cambian los liderazgos, cambia la sociedad, todo cambia, como dice la canción, pero no se puede cambiar la estructura del Frente Amplio. Entonces esto creo que rompe los ojos y es una traba que el Frente Amplio se ha impuesto, que obviamente a alguien le favorece, porque por algo sigue, a la burocracia interna, a algunos sectores que se han posicionado en ese lugar, desde el cual pueden duplicar su presencia, que en votaciones directas es minoritaria, pero en este tipo de militancia son muy activos. Entonces, yo creo que eso le hace un mal tremendo al Frente Amplio y han surgido, junto con los problemas internos, sobre todo nuevas realidades económicas, sociales, culturales, que ya no están representadas en lo que fue el Frente Amplio. Aquel Frente Amplio que surgió en el año 70 con un llamado independiente y se cristaliza en febrero del 71 con aquella alianza fantástica de la izquierda tradicional más sectores de los partidos tradicionales, civiles, era por la libertad y la democracia, por la república, por la recuperación económica y salir de la crisis, etcétera, etcétera. Bueno, hoy no es la realidad que tenemos. Está lejísimo incluso de lo que fue cuando salimos de la dictadura. La sociedad ha cambiado radicalmente, los desafíos que tenemos son otros. Entonces el Frente Amplio necesita pararse y ver la nueva realidad social, las nuevas alianzas que se necesitan para un proyecto de país que lo que no cambia son los valores que queremos. Mayor democracia, mayor justicia social, transparencia, igualdad. Eso es lo vigente, pero todo lo demás yo te diría que todo ha cambiado. Entonces necesitamos un acuerdo nuevo que refresque todo eso, que incorpore gente, sectores, personalidades y tenga un proyecto para los próximos años. No muchos, porque a la velocidad que cambia el mundo es imposible pensar hoy en 20, 30 años, con cierto realismo, ¿no? 15 años del proyecto Miramar y 15 años sin fiesta no tiene gracia. ¿Qué es la pizza TED? Bueno, es un invento de conciliar, un intento de conciliar dos cosas. No queríamos dejar de festejar, porque a nosotros nos parece que la política es una actividad que merece toda la alegría, la pasión, las mejores ideas, los mejores sentimientos, y no es un calvario, no es un sacerdocio, y no hay que dejar nada por la política. Es una actividad motivante y debe ser celebrada como tal. Y a su vez nos parecía que teníamos que aprovechar la instancia para pensar en política. Y entonces le propusimos a un conjunto de referentes del Frente Amplio, lo más plural y diverso posible, entre mujeres y hombres, que vayan ahí a responder una pregunta como que fuera un examen. ¿Es necesario un nuevo acuerdo político en el Frente Amplio? Justifique su respuesta. En 10 minutos los expositores van a tener que dar una respuesta a eso y si quieren nos dejan un trabajo por escrito más extenso para publicar, pero queremos abrir este debate realmente a fondo. ¿Y eso va a ser el 19 de septiembre en el Club de Pesca Ramírez? Es abierto, se cobra un ticket de 500 pesos, esa cena TED se va a servir una buena pizza, va a haber bebidas para escuchar, pasar bien el rato, seguramente habrá una fiesta al final,
pero no tenemos quien nos banque, así que lo bancamos entre todos. Pero como los lugares son limitados, hay que reservar antes porque se agota. Igual supongo que van a estar después disponibles los materiales, ¿no? Sí, sí, parte por eso. La idea es abrir el debate, van a estar los videos con las intervenciones capaz de que todas. estás en algún streaming En el momento se va a tratar de transmitir en directo por un canal de Proyecto Miramar y de las redes, y si podemos algo más también, pero después también va a estar colgado en las redes para que la gente lo pueda consultar y empezar a opinar y ver cómo se procesa ese debate, que nos parece imprescindible. Queda hecha entonces la invitación para el Pizza-TED. Y una última, la del estribo. ¿Cómo se ingresa al Proyecto Miramar si alguien quiere? Basta conocer a alguien del Proyecto Miramar y pedirle que lo ingrese a la red, porque siempre la presentación es a través de un miembro del Proyecto Miramar. Pero como en Uruguay somos pocos y nos conocemos, es muy fácil llegar, o a su vez a través de las redes Frente Amplistas, que tiene grupos enormes en Facebook. Basta pedir ahí, en cualquiera de las redes Frente Amplistas, que alguien lo ingrese a Proyecto Miramar y algún compañero del Proyecto Miramar se va a conectar para facilitarle eso. Pero nada más es mandar el nombre, la dirección del correo y queda incorporado y participa como uno más en todos los debates. Bien, Eduardo Ehue Vaz, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Bueno, la verdad, muchas gracias a usted, porque la Onda Digital ha sido uno de los medios que siempre nos ha permitido estar a lo largo de estos 15 años, hacer nuestras apariciones, dar nuestra información y nuestras opiniones. Así que gran parte de la continuidad también tiene que ver con medios como la Onda Digital. Muchísimas gracias entonces, Daniel.